La implementación de los convenios internacionales es clave para la gestión de sustancias químicas. Frente al A ver, pensemos en amenazas que no se ven. Sustancias químicas, residuos peligrosos, cosas que pueden causar daños para siempre. Daños que pasan de una generación a otra. ¿Cómo se defiende de eso un país con la biodiversidad de Ecuador? Pues la clave está en una red de acuerdos internacionales que funcionan como un verdadero escudo. Hoy vamos a ver cómo funcionan estos pactos y cómo se enfrentan a un desafío local muy real. Este es el plan de vuelo. Primero, entenderemos la base de estos pactos. Luego, nos meteremos de lleno en 3 convenios clave: Basilea, Estocolmo y Minamata. Después, aterrizaremos en el problemón del mercurio en la minería. Y para terminar, veremos qué distancia hay entre lo que dice la ley y lo que pasa en la calle. Venga, vamos al grano. El punto de partida es el riesgo enorme que suponen ciertas sustancias que salen de la industria. Y ojo, no hablamos de una contaminación cualquiera, no. Hablamos de una que puede cambiar ecosistemas y nuestra salud para siempre, afectando incluso a gente que todavía no ha nacido. Y aquí es donde Ecuador juega en otra liga. Su constitución no solo dice que hay que proteger el medio ambiente, no. Va mucho más allá. Reconoce a la naturaleza como un sujeto con derechos propios. ¿Qué significa esto? Pues que cualquier pacto internacional sobre el tema se convierte automáticamente en una obligación al más alto nivel. El primer escudo de esta defensa es el Convenio de Basilea. Nació allá por 1989 con un objetivo muy claro: poner un poco de orden en el movimiento, a menudo súper injusto, de residuos peligrosos entre países. Entonces, ¿qué es exactamente? Pues en pocas palabras, es un acuerdo mundial para controlar quién mueve basura peligrosa y a dónde la lleva. El principio fundamental es evitar que los países ricos le pasen el marrón a otros, usándolos básicamente como vertederos. Es al final una cuestión de justicia ambiental. Y el mecanismo es pura lógica. Primero, no se puede enviar ni 1 kilo de residuos peligrosos si el país que los va a recibir no ha dicho sí, quiero, de forma clara e informada. Segundo, el objetivo es que estos viajes se reduzcan al mínimo. Y tercero, si no queda más remedio que moverlos, hay que garantizar que se gestionarán de forma segura. Para un país como Ecuador, esto es sencillamente vital. Gracias a este convenio, se evita que se convierta en el basurero tóxico de otros. Pero no solo eso, también le da un empujón para que desarrolle sus propias capacidades para gestionar sus residuos de forma segura, intentando que todo se trate lo más cerca posible de donde se ha generado. Pasamos ahora a la siguiente capa de protección. El Convenio de Estocolmo ya no se fija en los residuos en general, sino que pone el foco en un tipo de sustancias químicas que son especialmente terribles. Estamos hablando de los contaminantes orgánicos persistentes, los COPS. Lo que los hace tan peligrosos es una triple amenaza, fijaos. Son tóxicos, no se descomponen con facilidad, de ahí lo de persistentes, y lo peor, se van acumulando en los tejidos de los seres vivos, y su efecto se va haciendo cada vez más grande a medida que subimos en la cadena alimentaria. En la práctica, ¿esto a qué obliga a Ecuador? Pues a tomar medidas muy concretas. Desde hacerse cargo de equipos viejos que contienen PCB, a controlar la emisión de cosas tan tóxicas como las dioxinas, también hacer un seguimiento continuo con laboratorios que sepan lo que hacen, y algo muy importante, a asegurarse de que la gente pueda participar en las decisiones. Y así llegamos al tercer escudo, el más reciente, el Convenio de Minamata. Este tratado se centra en un único elemento, pero tela con el elemento, uno de los más tóxicos para nuestro cerebro que existen, el mercurio. Lo que es muy potente de este convenio es que lo mira todo. No se limita a prohibir una cosa, sino que aborda el mercurio desde que nace hasta que muere, por así decirlo. Controla desde su extracción y su venta, pasando por cómo se usa en la industria, hasta sus emisiones al aire y cómo nos deshacemos de él. Pero lo realmente fundamental aquí es que en Ecuador Minamata no es un tratado más, para nada. Tiene un respaldo legal tremendo. La propia Corte Constitucional ha dicho que este convenio encaja perfectamente con los derechos de la naturaleza, y esto le da al Estado luz verde para actuar con prioridad contra la contaminación por mercurio. Y esa actuación prioritaria es que no puede ser más necesaria, sobre todo cuando miramos al principal foco de contaminación por mercurio que tiene el país, la minería de oro artesanal y a pequeña escala. Porque a pesar de tener todo este blindaje jurídico tan sólido que acabamos de ver, la realidad en el terreno nos enseña que hay una brecha enorme. La minería informal, que usa mercurio a menudo, es un desafío directo a todos estos compromisos. El coste humano es devastador. Los mineros y la gente que vive cerca respiran los vapores tóxicos que se liberan al quemar esa mezcla de mercurio y oro. Y las consecuencias, que están más que documentadas, son gravísimas. Hablamos de daño neurológico, temblores, problemas en los riñones y malformaciones en recién nacidos. Esta tabla lo deja clarísimo. Es la trágica paradoja del mercurio.
Se usa porque es barato, es rápido y no requiere una técnica muy compleja para sacar el oro. Pero el coste real, el que no se ve a corto plazo, es una auténtica catástrofe para la salud y para el medio ambiente que va a durar décadas. Y el daño, claro, no se queda en la mina. En zonas mineras como Portobelo Zaruma, el mercurio que se tira acaba en los ríos. Y ahí unas bacterias lo transforman en metilmercurio, que es una forma todavía más tóxica. Este metilmercurio se acumula en los peces y de ahí va subiendo por toda la cadena alimentaria, contaminándolo absolutamente todo. Con todo esto sobre la mesa, llegamos a la pregunta del millón. Tenemos un marco legal potentísimo, pero los problemas siguen ahí. Entonces, ¿cómo cerramos esa brecha entre lo que dice el papel y lo que pasa de verdad? Esta comparación visualiza el gran dilema de Ecuador. Por un lado, tenemos una de las constituciones más avanzadas del planeta, la firma de los 3 convenios clave y un montón de regulaciones estrictas. Por el otro lado, ¿qué tenemos? Pues minería informal que no para, gente expuesta al mercurio continuamente y una aplicación de la ley que, seamos sinceros, no siempre llega a donde tiene que llegar. Y es justo aquí donde la ciencia se vuelve imprescindible. Un profesional, por ejemplo un biólogo, se convierte en esa pieza que falta. Es la persona que puede ir allí y medir la toxicidad de un residuo, detectar los contaminantes, analizar cuánto mercurio hay en un río, en definitiva, dar los datos científicos para que la ley se pueda aplicar bien. Lo que nos deja con una pregunta final para reflexionar. Ecuador ha construido un escudo legal impresionante para proteger su naturaleza y la salud de su gente, pero las leyes por sí solas no bastan. Quizá la verdadera protección depende de dar el siguiente paso, de apostar por tecnologías más limpias y sobre todo de asegurar que la supervisión técnica en el terreno sea tan fuerte y tan rigurosa como las propias leyes que la respaldan.